Mateo 8:23, ¿sí? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande, diga conmigo, tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca. Diga conmigo, que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Sí? Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, diga conmigo, a la otra orilla de la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: ir. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. He aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaba huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y la iglesia dice: amén. Amén. Primer punto que me gustaría detallar esta mañana en esta palabra, decir que este es uno de los primeros viajes, si no el primer viaje misionero de Jesús. Jesús realiza un viaje misionero, y si este no es el primero, por lo menos es uno de los primeros viajes misioneros. Después de compartir la palabra, él decide partir de viaje misionero, y Dios está hablando a la iglesia de que uno de los de las áreas en las cuales la iglesia ha venido flaqueando estos años es que no hemos atendido la obra misionera. Pero esto no va a ocurrir este año. El día 30 de enero salimos de viaje para Trem. Y hemos tomado la decisión que una vez al mes estaremos allí en Trem ministrando la palabra de Dios. Trem es un pequeño pueblo frente a Lérida, puede ser, ¿no? Frente a Lérida. Así que estaremos ministrando allí a las hermanas de Mercedes, unas sobrinas, a un buen grupito que hay allí convertidos, pero que nadie les está ministrando. Entonces nos haremos cargo de esa obra y comenzaremos a trabajar y a viajar asiduamente. Hay hermanas y hermanos que ya se me han ofrecido
y me han dicho, pastor, para la obra misionera cuente conmigo. Si usted tiene inquietud con la obra misionera, comuníquemela, porque vamos a empezar a viajar, vamos a abrir lugares, aleluya. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que por lo menos 3 lugares se abrirán este año, 3 lugares de culto, aleluya. Apláudale bien fuerte a Jesucristo. La iglesia tiene que expandirse. Los hombres llamados de Dios, las mujeres de Dios, tienen que empezar a crecer. Y tienen que aceptar este desafío de ir a otros lugares a llevar la palabra. Ahora, les aviso y le aviso a la iglesia. Cuando la iglesia toma la decisión de hacer la obra misionera o de comenzar a compartir la palabra de Dios en otros lugares, lo primero que va a pasar es que se va a levantar una gran tormenta. Diga conmigo, gran tormenta. A ver, dígalo de nuevo, gran tormenta. Y va a sacudir la barca. Dice, según hemos leído, la tormenta se levantó de tal manera, dice, que pasaban por encima de la barca. Siempre ha sucedido así. Va a suceder y seguirá siendo así. Cuando tú te decides predicar el Evangelio, automáticamente el diablo intentará detenerte. No solamente a ti, sino intentará detener la obra de Dios. Pero la obra de Dios es de Dios. Y no hay quien la detenga. Porque Dios está con nosotros. A la obra no hay quien la detenga. Dice que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Así que ya se puede levantar el infierno mismo a querer detener la iglesia. Pero a la iglesia no la detiene nadie. Hace años Nerón quiso detenerla. Hace años Hitler quiso detenerla. Hace años los dictadores, uno tras otros, antes y después de Cristo, han querido detener la obra. Pero la obra no la detiene nadie. Aleluya. No hay quien detenga la obra de Dios. La obra de Dios sigue surcando los mares. Y la iglesia dice, amén. Y no iba a ser menos con Jesús. Jesús se reúne con sus discípulos, los llama, los convoca. Tiene unos días con ellos, los va adoctrinando y le dice, bueno muchachos, estamos muy cómodos aquí, vamos a tener que salir a la obra misionera. Y nos vamos a ir a Decápolis. Aquí dice que después de la tormenta, dice así, cuando llegó, en el verso 28, cuando llegó a la otra orilla de la tierra de los Gadarenos. Los Gadarenos, la ciudad de Gadar, era una de las 10 ciudades compuesta por Decápolis. Decápolis, la palabra Decápolis viene de 10 provincias o 10 ciudades. Y Gadar era una de ellas, pero había 10, es decir, como que hoy dijera nos vamos a Cataluña. Pero en lugar de decir nos vamos a Cataluña, nos vamos a Badalona. Badalona es una de las ciudades de toda Cataluña. Entonces Gadar era una de las ciudades de Decápolis, de 10 ciudades unidas que había. Jesús decide ir a Decápolis y pasa por Gadar. El destino principal eran esas 10 ciudades,
pero Gadar es el punto de inicio de la obra misionera de Jesús. Y por supuesto, cuando comienza el viaje, el diablo dice: yo no voy a permitir que se llegue a Decápolis, de alguna manera yo la voy a detener a esta barca. Y levantó una gran tormenta. Pero sabe, mi hermano, no hay quien detenga a la iglesia del Señor. Cuando se levantó el oleaje con las pretensiones de hundir la barca, dice que los que estaban adentro se asustaron, tuvieron miedo, temor. Y era tal la tormenta que los que estaban ahí dijeron: nos vamos a hundir, vamos a perecer. La palabra es perecer. Entonces dice: vamos a llamar a Jesús. Mire, mi hermano, cuando la tormenta se desata sobre la iglesia, cuando la tormenta se desata sobre una familia, cuando la tormenta se desata sobre un hogar o sobre una vida, no hay quien duerma. Diga conmigo: no hay quien duerma. A ver, dígalo de nuevo: no hay quien duerma. El único que duerme y descansa es Jesús, porque sabe que Él va a llegar al otro lado. Aleluya. Porque el destino marcado por Jesús no hay quien lo cambie. Así que, ¡ay, vamos a perecer!, dicen los discípulos. Nos vamos a hundir. Vamos a despertar a Jesús. Y la tormenta arrasaba. Y eran más altas que la barca. Yo me imagino, he visto la película aquella, La tormenta perfecta. No sé si la vio, se la recomiendo, porque algún día va a pasar por ella y va a aprender muchas cosas de la tormenta perfecta. O si no, hay otra que se llama, me parece, El ojo del huracán, también perfecta. Y se levantó esa tormenta. A Pablo le pasó en uno de los viajes misioneros también. Se levantó una tormenta y dice que por 15 días, escuche bien, 15 días no vieron la luz del día. ¿Usted sabe lo que es pasar 15 días en tiniebla? No saber si es de día o es de noche. De tal tormenta que se desató sobre aquel lugar. Pero sin embargo, mi hermano, Dios estaba en la barca y pasaron al otro lado. Y la iglesia dice: llegaron y evangelizaron y predicaron la palabra de Dios. Pero suele suceder, mi hermano, cuando la tormenta se desata sobre un hogar, ¿quién va a dormir? Cuando la tormenta se desata sobre una familia, ¿quién va a dormir? Cuando la tormenta se desata sobre una vida, ¿quién va a dormir? Los ruidos de el viento, las olas que golpean. Por lo tanto, si nosotros queremos sobrevivir a la tormenta o pasar la tormenta al otro lado, yo les hago una recomendación como siervo de Dios que soy. Procure de que en su barca esté Jesús. Amén. Procure en que su barca esté Jesús. Amén. Los matrimonios, los solteros que están buscando novia o novio, antes de encontrar novio o novia, procuren tener a Jesús en su barca. Aleluya. Porque si está Jesucristo en la barca, van a superar todas las tormentas. Aleluya, van a superar todas las tormentas. Asegúrese de que Jesús está en la barca.
y azotó la tormenta. La palabra de Dios habla de unos constructores dos concretamente. Uno construyó su casa sobre la arena y la otra la construyó sobre la roca. Eso, la roca habla de Cristo, la arena habla de las emociones o de lo circunstancial, de lo movedizo. Y dice que la tormenta vino sobre las dos casas. Diga conmigo, la tormenta viene sobre las dos casas. Y nos vamos a separar. Y la mejor solución, nos separamos. Esto no hay quien lo arregle. Nos hundimos. Cada uno por su lado y se acabó. Eso es lo que el diablo quiere. Pero cuando un hogar, cuando un matrimonio, cuando una vida, cuando un ministerio o cuando la obra de Dios está sobre la roca, vendrán los ríos, pero no la van a echar abajo. No la van a echar abajo porque está sólida sobre la roca. ¿Me está entendiendo, iglesia? Dice Jeremías, vendrá el enemigo como río, pero Dios levantará bandera. Aleluya. Se desatará el diablo queriendo destruir la casa. Queriendo destruir. Cuando hablo de casa, hablo de tu vida y de mi vida personal. El enemigo, el diablo, quiere matarte. El diablo quiere destruirte. Destruirte a ti, destruir tu casa, destruir tu hogar, tu empresa. Pero mis hermanos, más son los que están con nosotros que los que están en contra. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén, iglesia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Cuando el pastor Rubén hace ya, no sé si 20 años atrás o 18, me habló de un culto casero aquí en Badalona. Me dijo, te encargo el culto casero. Hay un matrimonio allí, pero no funciona. Hace 5 años y no pasa nada. Le digo, yo voy a ir al culto y voy a ver y ya le contestaré algo. Y me fui a los primeros 2 cultos. Y el matrimonio que había era un matrimonio mixto entre ingleses, una inglesa y un español. El español era flaquito, chiquito. La inglesa alta, también flaquita, pero alta. Pero él era chiquito. Usted sabe el problema que tienen los sofás, ¿no? Que usted se sienta y se hunde en el sofá. Ese español, encima que era chiquito, empezaba el culto y se sentaba ahí en el sofá. Desaparecía. No se veía ahí. Y de vez en cuando veía la mano que estaba levantada. Ay, santo, diga conmigo, ay, santo. Un guerrero sentado. Así que en el primer culto estaba Ana, no sé si estaba Mercedes o no, pero estaba Ana. Empezamos y la inglesa se me pone al lado y me dice, Gerardo, no cantes alto, no cantes. Es que los vecinos se van a molestar. No cante. Y yo recién vení de Sudamérica. Nosotros allá en Sudamérica cantamos, pero cantamos. Bueno, no canto, voy a orar. Gerardo, no ores tan alto, ¿no?
Hacía el segundo culto y me llamó el pastor Rubén. Y Gerardo, ¿qué piensas? Digo, mira, pastor, si usted me da 5 años, yo le voy a presentar a una iglesia en Badalona. Pero quiero toda la libertad de trabajar en plena libertad. Sí, echa para adelante, haz lo que tenga que hacer. Y hablamos con Ana, me recuerdo, y dijimos, hay que alquilar un local. Porque si la dueña de casa no nos deja cantar, ni nos deja orar, ¿para qué vamos a estar? Así que alquilamos un localcito pequeñito, 50, 25 metros, tendría 30, no sé, muy chiquito. Entonces había un hermano que tocaba el teclado y dice, yo te voy a ayudar. ¿Pero tienes teclado? No, no tengo nada. Bueno, yo tengo teclado. Pero dice, el teclado funciona con altavoz y todo esto yo no lo tengo. Ah, no importa, le digo, yo tengo la solución. Bien argentino. Tenía un grabador grande así, le saqué los 2 altavoces, empalmé los cables, le pusimos un jack y ahí tocábamos. En el primer culto, ya ves que dos altavoces así, ¿qué ruido podían hacer? En el primer culto, ¿sabe quién apareció? ¿Quién apareció? La Guardia Urbana. Claro, la Guardia Urbana. Estaba joven en aquellos tiempos. ¿Qué hacen ruido y que ha denunciado un vecino? Me cacho, ya empezamos. Al otro domingo empezamos de nuevo y ya la Guardia Urbana de nuevo. Digo, pero ¿será posible que no nos van a dejar darle culto a Dios? Entonces llamé a Rodolfo Brazó, un argentino que está en Inglaterra. Estaba en Inglaterra en aquel entonces y le digo, Rodolfo, necesito que me consigas una mesa de sonido, un amplificador y 2 altavoces bien grandes. Vale, yo te los consigo. Y dije yo aquel día, a mí el diablo no me va a detener. No es a mí, porque es a la iglesia. Es a la iglesia. Y le pusimos los 2 altavoces. Y empezó Gerardo, que un día vino Daniel García y dice, Gerardo, se te escucha de la mitad de la manzana, ya se te escucha cantar. No vinieron más los guardias urbanos. No vinieron. Entendimos, mis hermanos, que no era la guardia urbana ni eran los vecinos los molestos, sino que era el diablo que nos quería hacer retroceder. Pero a la iglesia nadie la hace retroceder. A la iglesia nadie la quiere. Gloria a Dios, apláudale bien fuerte a Jesucristo, porque a la iglesia no quiere meter. Aleluya. Y usted es la iglesia. Y yo soy la iglesia. A los 2 años o 3 teníamos el local lleno de convertidos. ¿Qué iba a querer el diablo que se abriera un lugar de culto si la gente se iba a salvar? Y el diablo no quiere que la gente se salve. El diablo no quiere que la gente reciba a Cristo. Pero la iglesia quiere que la gente reciba a Cristo. Y Dios quiere que la gente reciba a Cristo. Por lo tanto, la obra misionera se ha de hacer sí o sí. Aplaudan a Dios, Rey de Gloria. ¡Aleluya! Se levantó la tormenta, pero le pusimos unos altavoces más grandes y se cayó el diablo. Aleluya. O nos callábamos nosotros o se calla el diablo, y se cayó el diablo. Alabado sea Dios. Dile al que está a tu lado, nadie te va a hacer callar. Sacúdelo y dile, nadie te va a hacer callar. Aleluya. Aleluya.
detener. Sacúdelo y dile: nadie te va a detener. Nadie va a arruinar el proyecto que Dios ha puesto en tu vida. Hay una unción que Dios ha derramado sobre tu vida. Nadie te va a detener. Apláudale. Dijimos que uno de los problemas o de los defectos que no podía tener un sacerdote o alguien que ministra el pan es la ceguera. La ceguera espiritual nos impide ver más allá de la tormenta. No sé si me entendió. La ceguera espiritual nos impide ver más allá de la tormenta. Es que más allá de la tormenta estaba Decápolis. Más allá de tu tormenta hay un lugar espiritual que tú vas a ganar en Dios. Yo no sé si es marido o es esposa. Yo no sé si es hijo o es empresa. Pero por encima de la tormenta, más allá, al otro lado de la tormenta, la bendición de Dios, el milagro de Dios te está esperando. Aleluya, gracias a Dios. Aleluya, gracias a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si Dios te envía y si Dios te ha enviado, tranquilo que la barca la lleva Él. Gracias por su entusiasmo. Si tú te casas en Dios, si tú oras a Dios y le dices: Señor, yo quiero un marido para servirte juntos, vendrán las tormentas, vendrá el diablo, se desatarán toda clase de maldiciones. Pero por encima de la tormenta, la bendición de Dios se va a derramar sobre ti. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Asegúrate de que Dios esté en la barca. Los ataques del diablo para detenerte tienen varios apellidos. Puede ser enfermedad, depresión, falta de trabajo, divorcios, separaciones. Pueden venir contra la barca. Pero yo te digo, mi hermano, asegúrate, diga conmigo, asegúrate. A ver, dígalo con autoridad, asegúrate de que Jesucristo esté en la barca. Aleluya. Aleluya. Estoy en el desierto. Dios abre fuentes de agua en medio del desierto. Aleluya. Esa es la promesa para la iglesia. En medio del desierto Dios va a abrir aguas. Torrentes de agua, aleluya. Estaba en el medio del desierto Jonás. Dice que de repente le nació una calabacera. ¿De dónde le nació? Una calabacera en medio del desierto. Mi hermano, en medio del desierto te van a hacer una calabacera, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios la hace nacer. Oh, Sharabatarabá, Dios la hace nacer, mi hermano. Dios te la va a hacer nacer. Dios te la va a hacer nacer. Yo trabajé muchos años en una empresa, Reformas Canigó, fundada por un servidor. Pero yo le digo, mi hermano, ¿sabe de qué nació Reformas Canigó? De una crisis. Estábamos trabajando, yo estaba trabajando en un lugar y de repente se terminó el trabajo.
Otro muchacho, amigo mío, español, estaba trabajando en una empresa de esas como la Coca-Cola, que no se funden nunca. Lo despidieron. Y nos juntamos los tres, un inglés, un español y un argentino. Madre mía. Estamos en crisis. Llega fin de mes y ¿de dónde sacamos el dinero? Pues vamos a orar. Y nos pusimos a orar. Y en eso vino un profeta. Yo me acuerdo ese viernes por la noche. Usted no viene los viernes normalmente, pero hay cosas que pasan los viernes. Dile a que está a tu lado, no sabe lo que te pierde los viernes. Hay cosas que pasan los viernes. Sacúdelo, dile, ¿dónde está el viernes? Claro, porque el cine está en oferta ese día o no, el viernes. Yo bendigo a Dios ese viernes. Yo estaba allí el viernes y viene el profeta y dice, así dice el Señor, si pisas el agua, el mar se abrirá. Y la agarré para mí esa palabra. Y al otro día nos reunimos a las 6 de la mañana con los otros dos compañeros. Y le digo, el profeta dijo ayer que si pisamos el agua, el mar se abrirá. Vamos a abrir una empresa. Vamos a buscar un local. El lunes teníamos el local alquilado. Nos fuimos a estos que hacen carteles, letreros y de todo. Nos fuimos, hicimos un letrero, ya nos juntamos, le pusimos Reformas Canigó porque estaba en la calle Canigó y Reforma y tal. Y pusimos el cartel lo primero. Y después empezamos. Cuando estábamos poniendo el cartel, viene una señora y nos dice, oye, yo necesito hacer una reforma en mi casa, ¿me la podéis hacer? Sí, pero espérate que acabemos de colgar el cartel por lo menos. Seguimos colgando el cartel. Vino una señora y nos dice, me han cortado el gas porque hay una avería de gas en el edificio, ¿me la podéis arreglar? ¿Cómo no? Si somos argentinos, te arreglamos lo que sea con alambre. Mi hermano, les cuento como testimonio, no podíamos terminar de arreglar la tienda. Porque venía gente y venía gente y venía gente y nosotros corríamos y hacíamos una chapuza y volvíamos. Llegamos a fin de mes, pagamos el alquiler, cada uno su alquiler. Sobró plata, aleluya. Nunca nos faltó. Nació de una crisis. Apláudale al Rey de Gloria, aleluya. Apláudale bien fuerte. Bienvenida a la crisis. La crisis saca lo mejor de los hombres. La crisis saca lo mejor de la iglesia. La crisis saca lo mejor de los hombres. Aleluya. Bienvenida a la crisis. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Vamos a pasar al otro lado. No importa la crisis. Diga conmigo, bienvenida a la crisis. Me va a sacar al otro lado. Diga conmigo, la crisis me va a hacer más fuertes. A ver, dígalo con autoridad, la crisis me va a hacer más fuerte. Oh, que sople, diga que sople la tormenta. Yo tengo a Jesús en mi barca. 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La crisis saca lo mejor de nosotros. Si no, miren los siervos de Dios en la Biblia, véalo. Tremendas crisis, pero se han levantado porque son hombres y mujeres diferentes. ¿Sabe por qué son diferentes? Porque tienen a Cristo en el corazón. Alabado sea Dios, iglesia, alabado sea Dios. Así que se levantó la tormenta, pero bendito sea Dios. Jesús
y sus discípulos pasaron al otro lado. Despertaron a Jesús y se quedaron sorprendidos al ver que la tormenta, los vientos, los mares le obedecen. Diga conmigo, la tormenta, los vientos, los mares, las crisis, todo obedece. A ver, diga conmigo, todo obedece a Jesucristo. Jesucristo fue levantado, dice la Biblia, y puesto como cabeza de la iglesia. Amén. Dice que a Jesucristo, dice la Biblia, le fue dado un nombre. Diga conmigo, a Jesucristo le fue dado un nombre. A ver, dígalo con autoridad. A Jesucristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Diga conmigo, en el nombre de Jesucristo se va a doblar toda rodilla. En el nombre de Jesucristo toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Las tormentas representan las circunstancias angustiosas que uno vive en la vida. Característica de la tormenta es que en la tormenta nadie duerme. Si habremos pasado tormenta con mi esposa, ahora le toca a mi hija pasar las tormentas. Cuando nosotros tuvimos a Víctor y después a Pamela, madre mía, hay por un común denominador en Barcelona la enfermedad de los bronquios. Ay, cómo sufren los niños. Y se nos ahogaban, parecía que la Pamela se nos iba a morir. Había veces que parecía, ya se muere, ya se muere. ¿Quién duerme? Y reprendíamos al diablo y lo atábamos y le pegábamos a la puerta, a la pared, al techo, al suelo, llorábamos. Íbamos al médico, le daban y al rato le daban unos Ventolin y al rato estaban de nuevo. En la tormenta nadie duerme, pero nos hacemos fuertes. Nos hacemos fuertes. Yo te aseguro que cuando ves un hijo que no respira, ahí no hay quien duerma en esa casa. Pero esas crisis de mis niños, preciosos niños, me llevaron a buscar a Dios de una manera sobrenatural. Aleluya. Una vez la Pamela tomó un medicamento y se quedó en estado de coma durante varias horas. Nunca hemos orado a ese nivel, ¿no? Con mi esposa. Nosotros éramos, porque uno cuando no ha pasado por la crisis, en teoría lo sabe todo, pero en la práctica, nosotros decíamos, pero si un niño está enfermo, pues mejor que si está tan mal. Hay niños que son minusválidos, psíquicos, físicos, tienen minusvalidez. Y nosotros éramos del pensar, ay, mejor que se muera porque son una carga para los padres, mejor que se lo lleve el Señor. Cuando la Pamela tomó ese medicamento y quedó en coma, nos dijo el médico que no había llegado oxígeno al cerebro, por lo tanto las secuelas cerebrales iban a ser muy importantes y que posiblemente iba a quedar ciega, tetrapléjica directamente, no iba a poder caminar, ¿no? No importa, la queremos viva. ¿Cómo cambiar la oración? Y allí estaba la Pamela en la UBI de Valle Brón. La UCI. Bueno, UBI en Argentina o no, tampoco fue. La UCI.
Estábamos allí de rodillas y pasaba la gente por al lado nuestro, de estos están locos. No, tenemos a Dios como nuestra referencia. A ti correrá el justo y levantado será. Aleluya, bendito sea Dios. Y ahí está la Pamela. Tiene mellizos ahora. Tiene mellizos. Se ha vengado de la paliza que le di, se ha vengado y se ha buscado un marido del Barça. Pues no importa. No voy a seguir hablando. Pero mi hermano, las crisis nos hacen más fuertes. Mira que está a tu lado, tu crisis te hará más fuerte. Sacúdelo, a ver, dile, tu crisis te hará más fuerte. Diga conmigo, en la crisis no hay quien duerma. Las crisis normalmente vienen o a nivel económico o a nivel de salud. Cuando el diablo muchas veces no te puede tocar a ti, toca a tus hijos y te trae una aflicción. Yo decía en medio de estas crisis con la Pamela sobre todo, yo decía, ¿por qué no me vendrá a mí esta enfermedad? Yo prefiero que me venga a mí y no a ella. ¿O no le ha pasado? Capaz que soy yo nomás el único. Pero es que Dios sabe dónde te va a doler. Y te toca donde más te duele. Para que lo busques a Él. Las crisis normalmente tocan la salud o la economía o las dos. Entonces, yo quisiera terminar con un hombre. Diga conmigo, en la crisis nadie duerme. A ver, dígalo con autoridad. En la crisis nadie duerme. Dile que está a tu lado, no te duermas en la crisis. Despiértate. A ver, despiértate, sacúdelo, dile, despiértate. No te duermas en la crisis. Es que si no te despiertas, es que no vas a poder ni dormir. Juan 3, yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Si puede ir tocando, Víctor, suavecito. Solamente Víctor, ¿eh? Dice, había un hombre de los filisteos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche. Diga conmigo, vino a Jesús de noche. Diga conmigo, este sí que estaba en crisis. No dice nada de que estaba en crisis, pero se ve que estaba en crisis. No podía dormir. No dice la hora tampoco. Si era las 10 de la noche, las 11, las 12 o las 3 de la mañana o las 5. Pero la Biblia dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Diga conmigo, vino a Jesús de noche. Dígale, este hombre tenía insomnio. A ver, diga conmigo, este hombre tenía insomnio. No podía dormir. Posiblemente tendría su casa revuelta. Posiblemente no era un tema económico porque dice que era un principal además de principal era fariseo, maestro. Tenía un gran conocimiento, un hombre culto. Los principales estaban encargados de normalmente ciertas regiones, así que
eran gente con mucho dinero, con mucho poder económico y político. Así que supongo que en cuanto a lo político no tenía ningún problema y en cuanto a lo económico menos. Pero diga conmigo, pero no podía dormir. A ver, dígalo más fuerte así, pero no podía dormir. Estaba en crisis, diga conmigo, estaba en crisis. No podía dormir. Cuando la crisis viene y no te deja dormir, hay por lo menos 3 salidas que el hombre tiene a su alcance. Primera, me quedo postrado, paralizado. ¿Por qué es lo que el diablo quiere? Paralizarte, detenerte. Y cuando te tenga paralizado y detenido, te va a matar. Segunda solución es que hables con una amiga o con un amigo, entre comillas, y le diga, ¿no tienes un curandero por ahí que cure a los enfermos? ¿No tienes a alguien que eche las cartas? ¿No tienes un medium que me ayude a ver de alguna manera? Y tercera alternativa es volverte a Jesús. No puedo dormir. Me voy a ver a Jesús. Diga conmigo, no puedo dormir. En medio de la crisis, diga conmigo, en medio de la crisis. A ver, dígalo con autoridad, en medio de la crisis. Sharaba, taraba, en medio de la crisis, me voy a ver a Jesús. Diga conmigo, en medio de la crisis, me voy a ver a Jesús. Apláudale al Rey de Gloria. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, diga conmigo, de cierto te digo. De cierto te digo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Perdón? Yo te vengo a hablar de mi crisis. Yo tengo un problema de crisis y tú me hablas del nuevo nacimiento. Es que lo primero es lo primero. Puedes estar bien o puedes estar mal económicamente. Puedes estar bien maravillosamente o muy mal socialmente. Puedes tener la mejor de la salud o estar postrado en una cama. La solución no pasa por sanarte. La solución no pasa si estás en una caída económica por sacarte la lotería. La solución no pasa por conseguir un buen trabajo. La solución no pasa por encontrar el marido perfecto, que no existe, le aviso.
La solución pasa. El primer arreglo que viene a nuestro corazón pasa por recibir a Cristo en nuestro corazón. Aleluya, por tener a Cristo en nuestra vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Apláudale bien fuerte al Rey de la Gloria. Aleluya. Por ahí pasa. El otro día leía con muchísimo dolor en Hospitalet de Llobregat. Un padre riquísimo, el mejor de los chalets allí en Hospitalet de Llobregat. Piscina adelante y piscina al fondo. Imagínense la mansión que tenía. Se peleó con su mujer, mató a su esposa, a sus 2 hijos, hijo, hija, y luego se suicidó él. Y los vecinos atónitos decían, pero si lo tenía todo. No lo tenía todo, diga conmigo, no tenía nada, diga conmigo, no tenía nada. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Yo te invito en esta mañana a que inclines tu rostro allí donde estás. Si puedes ponerte de pie, mejor. Aleluya, aleluya. Inclina tu rostro. Hay una palabra de Dios para tu vida esta mañana. Te dice, no te rindas. No te rindas a la tormenta. No te rindas al dolor. Vendrá el enemigo como un río. No te rindas, diga conmigo, no te rindas. A ver, diga conmigo, no me voy a rendir. A ver, dígalo, no me voy a rendir. Déjame aconsejarte por palabra de Dios. En el único lugar que te tienes que rendir es delante de Dios. Ríndete a Dios esta mañana. Aleluya. Diga conmigo, yo me rindo a Él. A ver, dígalo con autoridad. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Apláudale a Jesucristo.